es nuestra edición número 42. Y como ustedes ya saben, en Epicentro revisamos la actualidad de lo que está pasando y lo que ocurre en Bolivia. Como siempre, estamos con Gregorio Lanza. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola Jorge Luis y a toda la gente, amigos, amigas que nos ven, bienvenidos al programa Epicentro. Y hoy denominamos nuestro programa de la siguiente forma. ¿Quién manda en ADEPCOCA? Y sí, hemos seleccionado este tema porque creemos que es lo más importante de esta semana. Y comenzaremos por mencionar y decir qué es ADEPCOCA. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ADEPCOCA, Gregorio? ADEPCOCA es la Asociación de Productores de Coca de los Yungas de La Paz. Hay que recordar que la Ley 1008, estamos hablando del año 1985, ya definía el carácter legal de ciertas áreas, ciertos territorios donde se produce la coca y fundamentalmente los yungas de La Paz. Las otras áreas en general, incluido el trópico de Cochabamba, eran ilegales. Se hablaba de 1.200 hectáreas, de 12.000 hectáreas, perdón, de producción de coca en los yungas, y eso era lo que indicaba la ley en la norma. La producción de coca en el trópico de Cochabamba a partir de especialmente el gobierno militar de García Meza se ha incrementado de manera importante, sustantiva, para la producción de cocaína. Y entonces hubo durante muchos años un forcejeo que terminó en violencia, en muertos, para reducir los de coca. Banzer tenía la propuesta de coca cero en el trópico de Cochabamba, lo que era inviable. Y finalmente el gobierno de Carlos Mesa legalizó a 5.000 y algo de hectáreas a partir de un acuerdo que hubo debido a la conflictividad y debido a una realidad. Esa producción de hoja de coca daba sustento a miles de personas que se trasladaron al trópico de Cochabamba, además, producto de la crisis económica de la relocalización en el periodo de Sánchez de Lozada. Entonces, era una realidad y que no se podía cerrar los ojos ante una realidad porque la producción de coca que va para la droga, si bien es ilegal por un mandato de la JIFE, que es un organismo internacional, es en definitiva una norma y que mañana ese producto puede también ser lícito. Pero estamos ante esa realidad. La producción de coca se normaba también que debía ser comercializada en dos mercados, uno el de Sacaba y otro el de Villa Fátima en los Yungas de La Paz. En los hechos nunca pasó la hoja de coca del trópico de Cochabamba por el mercado de Sacaba, porque va directamente a las pozas de maceración, transformación en pasta base de coca y en cocaína. 2-3% a lo mucho pasará anualmente. En cambio, en el caso de La Paz, la hoja de coca de los Yungas de La Paz, sí, en un 85% pasaba y todavía pasa por el mercado legal. En los años siguientes, la producción de coca ha aumentado en ambos lugares, pero a partir del año 2006, con el ascenso al poder del Evo Morales, que también era presidente de las 6 federaciones productoras de hoja de coca, empezaron las discrepancias. En ese momento todavía ambos movimientos cocaleros, del Chapare y de los Yungas, apoyaban a Morales y al MAS, pero se generó una política de discriminación. Evo Morales empezó a favorecer con inversiones muy grandes al trópico de Cochabamba, que ya había recibido recursos por el desarrollo alternativo, que era para erradicar la hoja de coca, caminos, electrificación fundamentalmente, y la convertían en una región privilegiada. Pero además, en el gobierno de Evo Morales se empezó a hacer una inversión extraordinaria con el programa Evo Cumple, y se constituye en lo que es la base fundamental política de Evo Morales, el trópico de Cochabamba, las 6 federaciones, los cocaleros, que hoy en día tienen además un estado federado, ahí toman sus normas y deciden ellos. En ese contexto, los productores de coca de los Yungas se sentían discriminados.
se sentían que la coca de ellos iba perdiendo espacio y el poder político de ellos también, y aumentaba la importancia de los productores de coca y la coca del trópico de Cochabamba. Finalmente, ya Evo Morales planteó una nueva norma, que es la norma 609, que por esa ley finalmente se decide que se va a aumentar de 12.000 hectáreas en el país a 22.000. Y se aumenta exactamente en el trópico de Cochabamba, se aumenta a 7.700, de aproximadamente 5.000, 6.000 que habían, se aumentan a 7.700 y que esas no eran legales, pero ahora 7.700 legalizadas, y en los yungas solamente se aumentan 2.300. Esta ley es la gota que rebalsa el vaso de agua y genera las tensiones que vivimos hace más de 3 años en los yungas de La Paz, donde además Evo Morales ha sido tremendamente discriminador y ha herido en gran parte el sentimiento de los yungueños al discriminarlos, al hablar que están con la derecha, el imperialismo, hablar de vendidos, bueno, todo el discurso que nos está acostumbrado Evo Morales, y ha generado esta división y esta pugna. Esta nueva ley que sustituye a la 1008 ha sido el motivo de la disputa además, y en segundo lugar, el control del mercado de Adepcoca que está en Villa Fátima. Bueno, en la actualidad, acá en la ciudad de La Paz, existe un conflicto, y este conflicto es el que vamos a tratar de desentrañar y analizar con Gregorio Lanza, porque el conflicto de Adepcoca ha enfrentado a 2 grandes sectores vinculados a los productores de coca de los yungas. Y veremos quiénes son estos 2 personajes que por lo menos aparecen de manera puntual cuando hablamos del conflicto. Ya los vamos a ver en imágenes. Ahí tenemos, por un lado, a la izquierda, al señor Armin Luta, que es el máximo dirigente de Adepcoca en estos instantes, según el grupo que lo apoya y en realidad el numeroso grupo que lo apoya, como veremos más adelante también en imágenes. Y a la derecha tienen ustedes a la señora Elena Flores, que ha ganado un recurso constitucional también para manejar a Adepcoca. Estos son los 2 personajes que están como cabezas de ambos movimientos y se están disputando, Gregorio, la dirección, el control de Adepcoca. Efectivamente, en el caso de Utah viene de esta corriente que ha sido en los últimos años una corriente mucho más independiente, de dirigentes más genuinos que ya rechazaban el control secante del MAS y del gobierno sobre las instituciones de coca en los yungas y concretamente sobre Adepcoca. Adepcoca, ¿qué es Adepcoca? Adepcoca es un centro por donde todos los productores de hoja de coca llevaban sus bolsas de coca y se pagaba un cierto monto por ese pase. Además, en ese proceso se daba el control del propio DIGECOIN, del control del gobierno. Entonces, de esta manera, Adepcoca se convertía también en una institución económicamente muy importante y que controlaba la producción de coca en los yungas, daba los carnets de productores, tenía sus filiales en cada localidad, en cada uno de los espacios productivos en los yungas de La Paz. Entonces tenía un poder, por un lado, político y económico, en gran medida siguiendo la ruta que en ese momento estaba encabezada por Franklin Gutiérrez, que estuvo detenido porque era un líder opositor fuerte, coherente, y entonces el gobierno le armó una celada y lo metió preso. Él ya estaba 2 o 3 años, estando preso, hubo solidaridad, lo mantuvieron y fue el segundo hombre el que quedó bajo el control de Adepcoca, y salió después un año
Terminó su trayectoria Franklin Coca de una manera errónea, candidateando para la gobernación y no sacando ni el 1 o 2%. Pero esta corriente, que es una corriente más independiente, que no es partidaria, es la mayoritaria en los Yungas de La Paz. Y esta corriente es la que elige a Yuta. Como vamos a ver más adelante, entiendo, en un video, una gran concentración, hay un apoyo masivo. Y en cambio el gobierno, para volver a tener el control, digita una oposición que tiene el apoyo de sectores minoritarios, donde está la señora Flores. Entonces, esta dirección, en buena parte manipulada por el gobierno, no vamos a decir que no tenga algún respaldo, lo tiene, pero al mismo tiempo se ha basado en todos los instrumentos que le da el poder y estar al servicio o vinculada al MAS, al partido de gobierno actualmente. Esta es la pelea, estos son los dos liderazgos que están actualmente disputándose la cabeza, pero en el fondo, como vemos, hay una disputa por el control de un poder económico fuerte, pero también de la distribución de los permisos para la producción de hoja de coca en los Yungas, que da un poder político muy importante. Y eso es lo que el MAS quiere retomar. El camino no parece el mejor, no ha logrado conquistar a las mayorías, a pesar que ha tenido buenos resultados electorales, hay que decirlo, pero la gente no quiere un control secante de su organización por el gobierno, y esto ha sido lo que ha generado el conflicto, con el aditamento de que el gobierno ha autorizado un segundo mercado de la hoja de coca para hacer paralelismo con relación al de coca que está en Villa Fátima, y ha abierto en Orcojahuira, en el sindicato de transportistas Señor de Mayo, si la memoria no me falla, y ha abierto un mercado, que eso es totalmente ilegítimo, ilegal. Entonces tenemos este problema que ha generado en las últimas 2-3 semanas enfrentamientos permanentes, bloqueos, heridos, pérdida de manos por uso de dinamita, presencia militar, una fuerte represión. Esta es la situación que no parece tener solución, Jorge Luis. Veamos entonces, a propósito de lo que tú mencionas, Gregorio, queremos conocer y entender un poco más el personaje de Armin Yuta. Veamos a continuación en el siguiente video cómo fue su posesión y quién es Armin Yuta en realidad. Por último, el que va a encabezar nuestra asociación Arecopa departamental, el compañero representante de Arecopa Parinata, Armin Yuta. Jurar por Dios y la patria, por nuestro hermano Raúl Cusi, por nuestros hermanos socioproductores caídos, por nuestras regionales, por nuestra asociación departamental, por esta asamblea magna. ¿Juran? Sí. Si así lo hiciere, que Dios y la patria y esta magna asamblea os premie. Caso contrario, os demande. ¿Pueden visitar la señal de la cruz? Hermanos, quedan posicionados el nuevo director de nuestra asociación departamental, hermanos. Y me siento orgulloso, compañeros, de poner dirección a las Yungas, compañeros, y no dejaré de nacionales, compañeros. Quiero agradecer a Dios, a mi madre, a mi padre, que son productores de coca, a mí que me fortalecerán. Y no me abandonen, compañeros. Denme fuerzas. Saldremos adelante. Será complicado, pero vamos a lograr, compañeros. El compromiso, compañeros, hacer respetar la coca. Lo voy a hacer, compañeros. ¡Y que viva la coca! Gracias, compañeros. Por haberme apoyado, yo, hermanos, no los voy a defraudar a las 3 provincias. Mi compromiso es cumplir con los hermanos. Como mujer, yo voy a levantar el nombre de las mujeres. Voy a trabajar. Gracias, hermanos.
señor Armin Yuta Chuquimia. Y también veíamos a la señora Adela Mamani Suyo, que ha sido elegida vicepresidenta. Esos son los dos personajes que veíamos en el video reciente y sus intervenciones, Gregorio. Sí, como podemos ver, la presencia masiva de cocaleros de los Yungas de La Paz está mostrando el respaldo que tiene el señor Yuta. No se puede cuestionar su legitimidad, pero además, 1 mes y medio de policía, de enfrentamientos, de apoyo con recursos, un recurso a favor en medio de la señora que la vamos a ver ahora, contrincante, no ha podido doblegar, ¿no? No ha podido doblegar la voluntad de esa mayoría de gente. Entonces, el gobierno también tendrá que comprender que hay que buscar otras soluciones. Pero antes de eso, veamos a la señora Elena Flores. Poquitos, y aquí vamos a comenzar. Doña Elena Flores, ¿cómo se siente la ADEPCOCA ya en este momento? Usted está siendo respaldada por varias personas y afirman que ellos hemos conversado, que son productores, y los del frente de allá son solamente de vendedores y otros son pagados o contratados. Así es, hermano, ustedes como periodistas, bueno, ya se han dado a la tarea de verificar que realmente cuál es el actuar de nuestra institución. Aquí está el hermano socio, el productor, el dueño de la institución. Yo simplemente soy una representante, la dirigente legal que ellos han elegido. De este otro lado tenemos, bueno, 1 año, 3 años venimos batallando así, a gusto y capricho han asaltado nuestra institución. Hoy en día, teniendo el amparo en mano, también quieren que haya resistencia. Pero esto yo creo que se los va a caer, si ellos se oponen, resisten, entonces ya van a venir los procesos penales y entonces ya también vendrán las detenciones, hermano. Entonces ya están yendo por la vía legal, entonces no se puede, pero hay un grupo minoritario, como se puede observar, y también se puede observar que están con escudos artesanales, lo que los policías tienen, pero ahí también se puede observar un joven con su escudo, con la cual quieren confrontamiento ellos. Así es, nuestra institución que ha costado a nuestros padres, hoy en día está pues siendo asaltado por gente de la derecha, ¿no? Que han sido parte del golpismo que hizo sufrir a nuestra gente humilde. Por eso hoy en día les ven como camaradería, otra vez con escudos. Nosotros como gente del Huacho, gente del trabajo, gente que sabe rascar la tierra, no tenemos nada, simplemente el amparo en mano y hacer respetar la ley, nada más. Muchas gracias, hermano. Esas fueron las palabras de Elena Flores. Lo que hay que resaltar es que la señora Flores es afrodescendiente y eso es valorable en los Yungas, donde se puede empezar a llegar a la conclusión que la discriminación que había existido por años entre el pueblo aymara versus los afrodescendientes, es decir, que los aymaras tienen un sentido de superioridad, está cambiando y eso es una buena noticia. Afrodescendiente y mujer, y hay que valorar. La otra cara de la medalla es deplorable, la actitud y el posicionamiento político que tiene la señora, acusando directamente de haber sido a la otra parte golpistas. Esos miles de personas que hemos visto son productores de coca, igual o más que de este sector. Por otro lado, el hecho de que tenga un recurso a su favor, conocemos, el gobierno maneja a su gusto y sabor la justicia. Y en tercer lugar, que diga que vienen las detenciones es una amenaza que no debería hacerla ella, si quiere además llegar a una solución. En una actitud muy confrontadora, entendemos que en escenarios de conflicto es la emoción lo que prima y lleva a la agudización del conflicto. De hecho, no ha podido tener la legitimidad ni con el apoyo del gobierno ni con los recursos, pero lo más grave de todo esto, y tal vez no hemos terminado de explicar, Jorge Luis, es que, o vale la pena remarcar, el gobierno para darle un respaldo a la señora Flores de una manera ilegal, aunque el ministro de Gobierno ha negado, a través de una resolución del viceministerio de la Coca, permitió la apertura del mercado de la Cajahuila. Entonces, eso es totalmente ilegal. Ese mercado de la coca actualmente está funcionando, hay que decirlo, de una manera ilegal. Y por eso mismo, Naciones Unidas, ONUDC y su encargado Thierry Rostand acaban de señalar su preocupación
porque la ley dice que debe haber un mercado legal y ese mercado legal está en Villa Fátima. Por lo tanto, la existencia de este otro es ilegal. El ministro de Interior ha señalado que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, ha habido una parcialización. Pero para entrar en escenarios de resolución de este conflicto, porque es un conflicto serio que afecta no solo a miles de familias de los Yungas de La Paz, a miles de familias de distribuidores, afecta a la gente que vive en Villa Fátima, afecta a la gobernabilidad en el país. Y la violencia puede avanzar más, ya no solo pérdida de manos por uso de la dinamita, que es terrible, sino también pérdida de vidas humanas. Entonces, tendrá que haber alguna solución, Jorge Luis. Gregorio, pero intentemos desmenuzar un poco más el panorama que acabamos de observar de manera puntual. ¿Quién está detrás del grupo de Armin Yuta? ¿Quiénes son los que están detrás del grupo de Armin Yuta? ¿Son los productores, como hemos visto, de hoja de coca? ¿O existen otros intereses detrás del grupo de Yuta? Existen muchas lecturas y muchas proposiciones, información que tenemos respecto de muchas organizaciones que están detrás también del grupo de Armin Yuta y que estarían vinculados también a este movimiento, o a este grupo, o a este liderazgo. Yo diría que si bien hay la presencia del grupo que ha hecho la oposición en los últimos años a la política de Evo Morales y de esta nueva ley, que es la 906, que beneficia al trópico de Cochabamba, si bien existe ese como un núcleo central de personas que van rotando al mismo tiempo, lo que hay que decir es que en los Yungas de La Paz hay una articulación compleja. En realidad, ya no se puede distinguir de una manera nítida, estos son de tal o cual partido, porque en los Yungas de La Paz se da un fenómeno peculiar. La producción de hoja de coca de los Yungas de La Paz, que se ha extendido en la zona de la Asunta, si bien el 85% pasa por el mercado legal, y eso hay que valorar y mantener y felicitar a los productores de coca, pero esa coca también va a zonas ilícitas de producción de cocaína. Porque en Bolivia necesitamos, y eso está comprobado, más allá que el gobierno no quiere admitir los resultados del estudio de hoja de coca, ¿cuánta coca se necesita para Culicar? No se necesita más de 12.000 hectáreas, pero más precisamente de 12.000 toneladas, porque en algunos lugares se produce la hoja de coca, como en el Chapare o en el propio Asunti, más adentro, 2 hectáreas, 2.6 toneladas métricas por hectárea. Entonces no es solo decir necesitamos 12.000 hectáreas. ¿Dónde? ¿De dónde? Lo que necesitamos son 12.000 toneladas para la Culico. Y lo que está claro es que esa coca no es ni va a ser nunca del trópico de Cochabamba, porque esa coca no es para el aculico, para masticar. Esa coca es y va a ser de los Yungas, especialmente los sectores más tradicionales. Entonces, hay intereses porque obviamente una parte se desvía dentro de los Yungas en las zonas más extremas también para la producción ilícita. Entonces ya empiezan a haber intereses económicos fuertes. El manejar al coca, ya lo decía, significa un ingreso al año de $1 millón, es mucha plata. Para todo lo que es ofrecer servicios, incluso apoyar en la construcción de un hospital, apoyar todos los procesos y gastos de muchos dirigentes en comisión, los procesos burocráticos, la gente que tienen de empleados, mantener las oficinas, el edificio de coca, sus lugares donde depositan la coca, porque son espacios muy grandes donde son lugares donde se recibe la coca para que después salga al interior. Todo eso son costos administrativos, pero también hay una parte que sirve para que vivan los dirigentes y también para que algunos se aprovechen de esa plata. Entonces, hay una pugna por este interés económico y hay una pugna vinculada y relacionada económica con la disputa. En definitiva, lo que hay que velar es porque la norma se aplique en los Yungas, porque vuelva la tranquilidad y porque el voto de la mayoría de la población sea el que pueda elegir a sus propios dirigentes, como lo hemos visto con Yuta, que claramente tiene mayor cantidad de gente. Pero la solución
en este momento donde ha llegado a un extremo la polarización y el enfrentamiento, tendrá que venir por otra vía, por la vía de los facilitadores del conflicto, los que puedan mediar en este conflicto. Pero Gregorio, existe una lectura que plantea que ADEPCOCA es un movimiento antimacista. Es un movimiento antimacista porque, por ejemplo, se desarrolló recientemente un cabildo en las puertas de ADEPCOCA, ¿no? Bajo el liderazgo y el acompañamiento del grupo de Armin Yuta, donde estuvo presente el CONADE, ¿no? Entonces, y si revisamos la página de Facebook, por ejemplo, de ADEPCOCA, vemos ahí pronunciamientos del CONADE apoyando al grupo de Armin Yuta o al liderazgo de Armin Yuta. Y también, no solamente el CONADE, también la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. ¿Es el movimiento o el liderazgo de Yuta y la actual conformación de ADEPCOCA un movimiento antimacista? Yo lo preguntaría con más precisión de otra manera. No es que ADEPCOCA es la institución, es la gente que en los últimos 5 años ha estado al control de ADEPCOCA, esa gente que ha recibido el apoyo de la mayoría de sus afiliados, productores de coca, es antimacista. Sí, tiene una actitud de marcadas diferencias con el gobierno del MAS y con la actitud que ha tenido Evo Morales, que ha sido una actitud permanente de discriminación. Y eso es lo que ha generado de un sector que le dio el voto a Evo Morales, que lo apoyó a Evo Morales, que ahora le dé la espalda, de manera mayoritaria, no todos. Entonces, es efectivamente un sector que ha buscado alianzas, que en los últimos tiempos ha encontrado otros sectores sociales que se oponen, ¿no?, al gobierno y a esta forma autoritaria de manejar el poder. Efectivamente, como lo hace también los movimientos sociales del MAS, que se articulan y se han articulado seguramente con toda legitimidad también contra el gobierno de la señora Áñez. Entonces, lo que hay que ver es que hoy por hoy, ese movimiento que encabeza Yuta es el movimiento que tiene una mayoría de apoyo de productores de hoja de coca. Ahora, el segundo aspecto es que a partir de mecanismos legales, la disputa se ha expresado en que la señora Elena tiene al mismo tiempo una base importante. El MAS, vuelvo a decirlo, ha ganado en las elecciones en los Yungas. Entonces, esa es la particularidad. Y entonces, en ese sentido, hay una disputa que está entrabada a pesar de estas características, sabiendo que el poder de la justicia está a favor del MAS y del gobierno, y autoridades como el viceministro es nombrada en acuerdo con los sectores que han votado por el partido. Es decir, el viceministro con toda la coca no es independiente. Sí, en la intención de identificar las relaciones de poder que existen detrás de estos liderazgos, podríamos decir que el grupo de Elena Flores, el liderazgo de Elena Flores, es un liderazgo y ese es un grupo, un movimiento masista. Si quieres simplificar las cosas, sí. A mí no me gusta simplificar los temas, porque hay gente que ha votado por Elena Flores que no será masista, pero estará cansada también de abusos del otro sector, porque han estado 5 años, 4 años en el poder, todo el grupo de Franklin Flores. Hay que ver si, de Franklin Gutiérrez, hay que ver si este señor Yuta responde a su estructura íntima de poder de Franklin Gutiérrez. Creo que no estoy seguro. Pero entonces, lo que hay que decir es que efectivamente, en resumen, la señora tiene afinidad, ¿no?, y está apoyada por el MAS. Es militante, podrías decir, no me consta, pero todo indica que sí, ¿no? Al revés, los que están a la cabeza del otro sector tienen vínculos con la oposición de manera general. No me consta que sean de un partido y no lo creo, porque claramente en los Yungas todos han optado ni siquiera a votar mayoría por comunidad ciudadana en las nacionales, y en las subnacionales han optado por agrupaciones ciudadanas de un sector o del otro. Entonces, no hay esa división tan clara como cortando un queso. Aquí estos masistas y estos antimasistas. Que hay un sentimiento antimasista en una mayoría de productores de coca en los Yungas de La Paz, sí, por la forma, el abuso, la discriminación, ¿no?, y el control de
su instancia de coca, quererlo controlar a través del uso del poder del Estado. Esa es la situación. Entonces surgiría la siguiente pregunta, ya intentando entender un poco más este tema que tú lo has desarrollado, Gregorio. ¿Por qué no existe una unidad nacional en términos de la comercialización de la coca? ¿Por qué tenemos que hablar de mercados separados cuando hablamos de Chapare y hablamos de los yungas? Bueno, porque es elemental. El trópico de Cochabamba está a 14 horas de los yungas, que es la zona de productora de hoja de coca. Y el trópico de Cochabamba tiene una circunscripción definida en 4 municipios o 5, donde se produce el hoja de coca. Y entonces, cuando se habla de control, hay que pensar en el control a la coca que sale de ese lugar. Porque eso es el control, si no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La hoja de coca, los yungas, que se va directo al monte de tu chacra, llevan 2 horas más allá y la transforman en pasta base. Antes pisaban, ahora meten a una lavadora. En lavadora se corta la hoja de coca con lo que cortas pasto, metes a la lavadora, metes ace, metes cemento, metes queroseno o gasolina y procesas y sale la pasta base de coca. Muchos productores producen, como algunos productores lo hacen también en los yungas, pero en Chapare muchos ya producen. Entonces, la hoja de coca no sale de esas circunscripciones, por eso no va al mercado de Sacaba, porque además es un lugar muy grande. Si quieres que te complique más la situación, en el Chapare habían, ahora hay menos, 6 mercados regionales, donde antes, cuando había un control mucho más estricto, la coca iba a esos mercados, allá venían los externos a comprar la coca, la llevaban 1 hora al monte y ahí la pisaban, transformaban en cocaína. Pero ahora hay procesos más de modernización. Entonces, por eso mismo hay 2 mercados. Se ha intentado forzar el mercado de Sacaba para obligarlos a que lleven por ese lugar, pero no hay. La realidad es que no hay. Esa coca va en su totalidad a su transformación, hoy por hoy ilícita en droga. Cocaína. No es este conflicto en el que vemos a los 2 grandes protagonistas que hemos intentado mostrar, que son Yuta y que son Flores, que aparecen ahí, por lo menos de manera frontal en el conflicto, un reclamo por los productores de los yungas, por espacios de poder dentro del MAS? No, no es dentro del MAS. Ellos tienen su autonomía. Ya no va a volver a ser el MAS. Peor, hoy en día, donde el MAS no es uno solo. Entonces, eso es un tema secundario. O sea, pueden alinearse con alguien en el MAS, con el nuevo dirigente que venga, con Jayaya, con el nuevo gobernador. Entonces, yo no tendría esta obsesión de marcar tanto en el sentido del partido, porque el propio MAS ya no es homogéneo hoy en día. Hoy en día ya no es la misma realidad que hace 4 años, 5 años. Hoy en día ya el presidente no es Evo Morales, es el señor Arce, más allá de todas las limitaciones que tiene Choquehuanca. Entonces creo que esos elementos son importantes y tampoco vamos a poder encontrar más elementos que nos acerquen ya a teorías conspirativas, ¿no?, sobre lo que sucede. Hay intereses económicos, políticos y sociales, pero hay un fuerte resentimiento, para resumir, de la gente de los Yungas de La Paz contra la dirigencia del MAS y Evo Morales con la forma como ha llevado la relación privilegiada con los cocaleros del Chapare versus los de los Yungas, como el hijo no reconocido. Eso es. Entonces, ¿qué vemos hacia futuro, Gregorio? Porque en términos de perspectiva y analizando el conflicto, ¿qué tiene que pasar? El día lunes se ha anunciado ya, por ejemplo, lo vamos a ver enseguida en imágenes, también como una convocatoria de parte del Senado del MAS, hacer una convocatoria al diálogo, al grupo de Yuta, ¿no? Lo vamos a ver en imágenes enseguida. Pero el liderazgo de Yuta ha convocado para este lunes a todas sus bases para que estén presentes en la ciudad de La Paz, en la sede de ADEPCOCA. Y de forma paralela, el grupo de la señora Elena Flores ha hecho lo mismo, convocando a sus bases para el mismo día lunes. Va a haber enfrentamientos el lunes en La Paz. Primero hay que poner el contexto. Todo el mundo, cuando hablas de todo el mundo, derechos humanos.
¿no? Amparo Carvajal. En el Senado, desde Loza, que es el senador de Coca de Chapare, de Cochabamba, importante. El propio ministro de Gobierno, me parece bien que lo haya dicho, por lo menos lo dice. Ha dicho, nosotros somos un gobierno de diálogo y reconciliación y llamamos a que los sectores en conflicto se sienten a la mesa. Todo el mundo entonces empieza a llamar, porque ya, como decía anteriormente, es un conflicto que empieza a llegar a un punto como que sin retorno. El nivel de muertos, de heridos puede ser mayor, pero además el nivel de muestra de incapacidad del gobierno para resolver un problema, lo que también le quita legitimidad y muestra un gobierno incapaz de resolver un conflicto. Entonces, está llegando a un tope. Esto tiene que resolverse. Y como que las dos fuerzas se preparan antes de esa posible batalla en la mesa, se preparan llevando sus ejércitos para ver quién tiene más fuerza. Ojalá que no hayan enfrentamientos que deriven en derramamiento de sangre. Ojalá que no haya ese enfrentamiento. Corresponde a una decisión del gobierno de rápidamente buscar un prediálogo, mandar señales y mensajes claros, pero que también demuestren una decisión clara, como por ejemplo levantar ese permiso para que haya un mercado paralelo. No pueden haber dos mercados. Eso puede ser una primera señal que debería ser lo que haga el gobierno. Y lo segundo, sentarse a negociar con cada una de las partes para mostrar que en la perspectiva, en un determinado plazo, tendrá que haber una nueva elección. Que hoy por hoy hay un sector que de una u otra manera está en posición de el edificio y los galpones de Adepcoca y que tiene esa legitimidad más histórica, es legitimidad. Y hay un otro sector que es de la señora Flores, que es un sector que se ha potenciado a partir o de errores y de apoyo del nuevo gobierno. Entonces, se tienen que sentar en una mesa. El problema va a ser quiénes son los interlocutores válidos para sentarlos en una mesa. La única posibilidad que sea el ministro de Gobierno y su gente que delegue es que tengan una actitud muy clara, concreta y presenten propuestas definidas. Porque al final, pero Gregorio, se invalida de hecho, porque tú has mencionado y has dicho que existen afinidades del grupo de Elena Flores con el gobierno, con sectores del masismo. Sí, pero en el conflicto, Jorge Luis, y es lo que sucede en grande, te voy a ejemplificar. Mesa plantea diálogo y reconciliación, una ley de 6 puntos, norma, diálogo nacional, pero no tiene el poder. ¿Quién tiene el poder del Estado? Que debe resolver los conflictos a través del diálogo es el gobierno. Ese es el mandato que le da la mayoría. No, de acuerdo, pero tú has hablado de un interlocutor válido. No, déjame terminar. Cuando el gobierno va donde Yuta y le dice, señor Yuta, la propuesta de solución es pasar por esta vía, pasar porque se cierre ese mercado y se abre otro. Y vamos a llamar como garantes a esta propuesta, hacer una tripartita, nosotros, Iglesia Católica, ahí viene lo que dices. O sea, garantes de esta propuesta que empieza a ser base de negociación, nosotros y la Iglesia Católica. Y ponerle a alguien, si quieres, de uno de C, de Naciones Unidas, ¿no? Para que sea veedor. Esos tres ya son los que pueden abrir el proceso. ¿Por qué además? Porque estamos en un escenario donde no hay nadie que tenga la fuerza de ser facilitador del diálogo. Tú mismo lo decías informalmente, la Defensoría del Pueblo ha virtualmente desaparecido. La señora es funcionaria del MAS. Entonces no hay, ella es mucho menos. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué poder tiene? Ninguno, es funcionaria del MAS. ¿Para qué voy a hablar con ella? Prefiero hablar con el ministro de Gobierno, que es el que manda, ¿no? Esa es la vía. La vía es una propuesta clara, una garantía y que se invite a la iglesia y un veedor internacional de un ODC. Eso es lo que se debe hacer ahora. Y bajar la violencia. Y bajar la violencia, lo primero. Parar, que no haya más enfrentamiento, llegar a una tregua, que firmen tregua los dos. 2 días de tregua para negociar. Ojo, ¿no? Ojo, Gregorio, que la iglesia también ha sido cuestionada por su participación en el supuesto discurso del golpe de Estado. Todos, por eso, todos, estamos en ese escenario. Por eso cuando dice, ¿y quién? No hay nadie imparcial, ahorita no hay nadie.
Todos están tachados por el contrincante por esta guerra que se ha abierto, golpe o fraude, ¿no? Tratar de desprestigiar a periodistas, bueno, todo lo que sabemos y venimos diciendo y también señalando que no es el camino para consolidar la democracia, la campaña sucia que se hace contra gente, contra personas, etcétera. Y Si la no es la forma. polarización, ¿no? Que vemos en términos Y la nacionales polarización. también está presente en este conflicto con mucha fuerza. También, y que han habido sectores en Santa Cruz que han ofendido, para ponerte ese ejemplo, la han ofendido al alto, cuando el señor, el presidente del Comité Cívico ha dicho esas bestias. Donde Copa no quiere reunirse tampoco con la gente del alto. Entonces, esos escenarios de polarización nos muestran que no hay una persona que pueda ser el facilitador como hubiera sido en su momento el defensor del pueblo. A propósito de eso, entonces, hay una convocatoria, que la vamos a ver a continuación, del Senado, ¿no? Grupos, senadores del MAS convocan al diálogo por el tema del conflicto. No queremos conflictos, no queremos ese odio entre hermanos. Entonces, en ese sentido, habíamos mandado esta nota juntamente con nuestros hermanos senadores. Está aquí el señor Armin Yuta para el día lunes a las 8 de la mañana. Y por supuesto hemos tenido la respuesta del señor Armin Yuta, la respuesta que sí están aceptando el diálogo. Es una buena noticia, por lo menos hay la intención de que se sienten a dialogar con algunos de los sectores, tanto de Utah y después de Flores. Pero lo curioso, Gregorio, es que también hacen la convocatoria para el día lunes. Y el día lunes, que es el día de mañana, ya está anunciada también la movilización de ambos sectores que van a estar. Sí, es una buena noticia y esperemos que la declaratoria de la senadora Virginia Velasco, senadora del MAS, sea una declaratoria que busque realmente el camino del diálogo, que sea una declaratoria honesta y yo creo que sí, que tiene toda la intención, toda la buena voluntad y entonces tendrá que ser sincera para llegar a unos mínimos acuerdos que evite esto que hablábamos, este primer enfrentamiento. Lo que hay que llamar a ambas partes es a una tregua de un día, de 2 días, mientras se tienden las propuestas y se abre la posibilidad de esta mesa de negociación. Sin duda alguna que, como decía, la presencia también del gobierno y del ministro de gobierno va a ser fundamental, porque es la única palabra que ahora, en este momento, podría también dar como que una posición final que pueda ser creíble, porque de lo contrario, pues ninguno ni los propios senadores tienen esa autoridad. Entonces, se abre un escenario de negociación y esperemos por el bien de los productores de coca, de las familias de los yungas, la tranquilidad de la gente que vive en Villa Fátima y del país en general, que se baje la tensión en los yungas y se encuentren soluciones por la vía del diálogo. Y a continuación, como cada semana, revisaremos las caricaturas más importantes. La primera de ellas es el arte de Abecor, que nos muestra a Bolivia con 1% de vacunados según el arte de Abecor, mientras existe una ola asociada con la nueva cepa del coronavirus, el coronavirus brasilero, que estaría por atacar e inundar Bolivia. Esta es la otra caricatura, el arte de Javier Menchaca, que nos muestra como protagonista al presidente Arce con sus característicos lentes y con una cruz muy pesada que se llama Economía. Y el presidente Arce ahí con esa cruz tan pesada y además manteniendo el discurso del gobierno de facto, una y otra vez. Y finalizamos con el arte de Al-Azhar que nos muestra en esta caricatura 4 escenas. Verán ustedes la primera de ellas en la parte superior izquierda, una persona de terno recogiendo restos óseos. En la segunda escena, la parte superior derecha, el mismo personaje está armando estos restos óseos, los está colocando en la silla. En la tercera escena, en la parte inferior izquierda, vemos ya al personaje de terno observando
los restos óseos que ha logrado armar. Y finalmente, en la cuarta escena, en la parte inferior derecha, tenemos al personaje de Eterno conversando con esta estructura ósea que logró armar y le dice, ya pues, nos reconciliaremos. El arte de al-azar, a propósito de lo que ocurre en estos días en Bolivia. Hemos dado por finalizado nuestro epicentro de la fecha en nuestra edición número 42. Ya saben ustedes, en 7 días estaremos revisando una vez más uno de los principales temas que ocurre y está sucediendo en la actualidad boliviana. Si han tenido la oportunidad de acompañarnos en el programa de hoy, les recuerdo que pueden suscribirse al canal. Una vez más, estaremos con Gregorio Lanza revisando en 7 días, reitero, lo que ocurre en Bolivia. Gracias a todos por vernos. Gracias, Gregorio.